nombre es Paola. Hoy terminamos la asignatura de termodinámica. Esta actividad final conecta dos mundos aparentemente distintos: las leyes fundamentales de la termodinámica y el diseño de soluciones en biotecnología. ¿Pero por qué es importante esta relación? Porque la termodinámica no es solo una teoría abstracta, es un lenguaje con el que entendemos el flujo de energía en cada proceso biológico y biotecnológico, desde el control de temperatura en un bioreactor hasta la estabilidad de una proteína terapéutica, pasando por la producción eficiente de biocombustibles y hasta la criopreservación de células. Todo se rige por principios termodinámicos, sin excepción. Sin esta comprensión no podremos optimizar procesos, ni escalar producciones, ni garantizar la calidad de esos productos biotecnológicos. En la actividad complementaria identificaremos y unificaremos todos estos conceptos para canalizar cómo la energía se transforma y se utiliza en sistemas biológicos reales. Estamos por descubrir juntos cómo la termodinámica se convierte en una herramienta esencial para innovar en biotecnología. Empecemos. Bueno, como les mencionaba en la introducción, esa es la última actividad de la materia termodinámica y comenzaré justo a empezar con fundamentos de termodinámica en biotecnología. Esto corresponde a un análisis final de toda la materia. Bueno, los fundamentos en la biotecnología y la termodinámica básicamente tienen una relación directa en sistemas biológicos, en procesos biotecnológicos, y recordemos que la termodinámica es mucho más que son fórmulas abstractas. Es la ciencia que estudia la energía y sus transformaciones y constituye la base para entender prácticamente todos los procesos biotecnológicos. En esta presentación vamos a ver conceptos básicos hasta aplicaciones específicas enfocadas en la biotecnología, así como algunos ejemplos. Y bueno, de manera general, pues como mencioné, esta unidad, o mejor dicho, esta materia, pues se puede emplear no solo para biotecnología, sino para varias cosas. Rige prácticamente muchas cosas de nuestra vida y del universo en general. Bueno, en el estado de la materia, recordemos que en sistemas biológicos encontramos los tres estados clásicos, que es el sólido, que estamos hablando cuando los tejidos están congelados, el líquido, en citoplasma celular, y como vapor en procesos de esterilización. Hay un cuarto estado importante que es el plasma, que no es común en sistemas biológicos. Recuerda que hay un amplio espectro de condiciones termodinámicas posibles. Es un ejemplo de la naturaleza, lo podemos tener en el fuego, en el sol, en la materia que expulsa, la eyección de la corona solar. Eso es un ejemplo muy típico que podríamos decir que está relacionado con en un sistema biológico, que es un planeta o una estrella como la que tenemos. Bueno, también se utiliza mantener los estados biológicos, que recordemos que los estados de la materia corresponden en qué tan unidas están sus partículas. El sólido, como vemos en la imagen, pues están muy unidas, no permiten que se dispersen o algo. Claro que si tengamos que aplicar una fuerza o calor o algo para disiparlas. Y bueno, generalmente es un cubo de hielo, es un ejemplo. Cuando es un líquido, pues están más separados, y en un gas, pues todavía más. Eso lo vimos en la primera simulación, donde aplicábamos calor y aplicábamos frío y veíamos cómo se daba la evaporación. Igual el plasma es un estado diferente. Y bueno, en la criopreservación, el agua de la célula pasa de líquido a sólido de manera controlada para poder preservar las células. De acuerdo a la termodinámica, nos dice exactamente cuánta energía debemos remover y a qué ritmo para evitar daños, porque si nosotros congelamos de más, podemos crear cristales de hielo y eso se pierde la viabilidad celular. Y esto nos sirve para preservar un stock de células que posteriormente vamos a utilizar en cultivo celular o para investigación, simplemente para probar algún fármaco.
Ahora, la materia tiene propiedades intensivas y extensivas. Recordemos que las intensivas no dependen de la masa, que pueden ser la temperatura, la densidad. Las extensivas sí dependen de la masa, como volumen y energía interna. Esa distinción es crucial en un laboratorio. Las propiedades intensivas, como acabamos de mencionar, la temperatura o el pH, pues no dependen de la cantidad de materia, igual que lo que podría ser el volumen total, que sí dependería de una sustancia. En un ejemplo, si tenemos un fermentador queremos escalarlo de 1 litro a 1000 litros, la temperatura óptima para un microorganismo, que dependiendo de cuál sea, es una propiedad intensiva, tiene que ser constante, pero la energía total que nosotros necesitamos para mantenerlo preservado o activo es una propiedad extensiva. Esto aumentará proporcionalmente. Esto se utiliza mucho en procesos biotecnológicos. Y recordando el cambio de fases, como líquido a sólido y de líquido a gas, recordemos la ecuación de estado y de los gases en este caso serían en bioprocesos, si estamos orientándolo a la biotecnología. Recordemos que la ecuación de los gases ideales que vimos en el contenido nuclear, PV igual nRT, de manera general es extremadamente útil y se utiliza más constantemente de lo que uno esperaría, porque el ejemplo más clásico es un fermentador aeróbico, porque controlamos la presión y la temperatura para optimizar la solubilidad del oxígeno que necesitan los microorganismos. La termodinámica nos permite también calcular esto, cuánto oxígeno ponemos y cómo disolver el medio de cultivo bajo diferentes condiciones. Muchos microorganismos no crecen a las mismas condiciones, entonces por eso es necesario que se hagan esas adecuaciones. Y bueno, muy de la mano con esto van los diagramas de fase. Desde la perspectiva de biotecnología se utiliza más en la esterilización. Por ejemplo, para el agua, cuando vamos a autoclavar algo, vamos a esterilizar, necesitamos saber exactamente a qué presión y a qué temperatura. Recordemos el punto triple, punto crítico. Y por ejemplo, si seguimos una trayectoria específica, como la que vemos en este diagrama, ya sea que queremos calentar agua líquida a presión constante para poderla convertir en vapor y ese vapor utilizarlo para esterilizar material de laboratorio, entonces justo tenemos que aplicar estos conceptos. Y bueno, cabe mencionar que la esterilización en autoclave tiene dos maneras, un calor húmedo, que le dicen, o calor seco. Pero bueno, eso dependerá de qué material queremos hacer, si son cristalería o queremos esterilizar específicamente medios de cultivo. Y bueno, esto de manera general va muy de la mano con las sustancias puras y las mezclas, justo hablando de medios de cultivo, porque pues recordemos que una sustancia es una composición química constante y propiedades físicas definidas. En cambio, una mezcla es la combinación de dos o más sustancias. En este caso, los medios de cultivo tienen más sustancias. La principal diferencia radica en la composición y la forma de separar las sustancias puras, que son químicamente uniformes. En cuanto a las mezclas, pues ya sabemos que están combinaciones físicas de sustancias puras. Eso nos permite saber cómo será el comportamiento de lo que nosotros queremos. En este caso, en el ejemplo, tenemos un caldo de cultivo L-Brot o Luria bertani, que es muy común para crecimiento de bacterias. En biotecnología raramente se trabaja con sustancias puras. Generalmente lo más común son medios de cultivo justo para esos microorganismos y mezclas específicas con nutrientes, sales o agentes selectivos, dependiendo del microorganismo que queremos. Justo ahorita mencionando, el medio Luria bertani es específico para casi todas, no es tan, bueno, sí es específico en el sentido de que para que crezcan solo bacterias, aunque también se utilizan para levaduras, pero generalmente la cepa más utilizada es la E. coli, la top 10, y
Y para preparar el medio de cultivo mezclamos con peptonas, extracto de levadura y cloruro de sodio. Aquí pues la termodinámica de mezclas justo nos ayudaría a predecir propiedades específicas como la presión osmótica, porque necesitamos que no sea tanta para que la célula no se destruya. Entonces es muy importante para eso. Y bueno, retomando ahora, justo avanzando, digamos, en lo que llevamos en la unidad nuclear, eso correspondería a la primera unidad. Vemos el concepto de calor contra trabajo, en esto orientado en sistemas biológicos. Recordemos que el calor y el trabajo son dos formas en las que la energía cruza las fronteras de un sistema, y obviamente va a ser omnipresente que lo tengamos en sistemas biológicos. Un ejemplo es la contracción muscular. Consideremos que el músculo humano, cuando se contrae, realiza un trabajo mecánico, como levantar un peso, pero simultáneamente disipa calor, y por eso pues nosotros nos calentamos al ejercitarnos. Y la termodinámica puede cuantificar esta división energética. Y muy de la mano de esto nos lleva a la primera ley de la termodinámica. Retomando lo de la primera ley de la termodinámica, recordemos que el cambio de la energía interna, que es la delta U, es igual a calor menos trabajo. Aparentemente vemos que es una ecuación simple, pero gobierna el balance energético de cada célula. Un ejemplo como que podríamos poner es la respiración celular. La glucosa, que en el ser humano es energía química almacenada, se oxida. Parte de esta energía se convierte en trabajo químico, y es cuando se sintetiza el ATP o adenosintrifosfato, que es la moneda energética del cuerpo, para que pueda trabajar y realizar todos sus procesos. Parte de este trabajo químico y se disipa como calor para mantener la temperatura corporal. Por ello la energía total se conserva, pero se transforma. Tenemos ATP para que funcione la mayor parte si no es que todos los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo. Ahora bien, la energía interna a nivel molecular, pues retomando que la energía interna está representada por una U, es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales a nivel molecular. En el contexto biotecnológico o biológico, en una reacción enzimática, la energía interna de los reactivos es diferente a la de los productos. Este diferencial o diferencia delta U determina si la reacción libera o absorbe energía, o sea, si es exergónica o endergónica. Las enzimas pues actúan como catalizadores que modifican la ruta o esta vía de reacción, pero no son capaces de cambiar la energía interna. Y otro concepto que se aplica mucho es la entalpía. La entalpía está representada por la H, es igual a la energía interna más presión por volumen, y es particularmente útil, en bioquímica se utiliza porque muchas de las reacciones ocurren a presión constante. Por ejemplo, en esta imagen les muestro la hidrólisis del ATP. Justo hablando de esto, tenemos un diferencial de entalpía negativo, que es aproximadamente menos 30 kilojoules sobre mol. Esta liberación de energía impulsa procesos celulares como el transporte activo o la síntesis de proteínas. Estos calores se cuantifican a través de calorímetros, y es posible poder saber cuánto es el consumo neto en energía. Si nosotros estuviéramos tratando de hacer un plan, por ejemplo, nutricional, y cuánto debe de consumir una persona de acuerdo a sus actividades, pues ahí es donde nosotros relacionamos este tipo de conceptos. Y bueno, esto es súper básico en áreas de la salud. Y también los procesos termodinámicos en equipos que nosotros usamos como biotecnólogos. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de presión sobre volumen. El proceso isotérmico es la curva en el diagrama, que es una hipérbola.
En este caso, es una expansión lenta de un gas en un pistón con un baño térmico que mantiene temperatura constante. Y tenemos el proceso isobárico, que la característica es la presión constante, y como ejemplo podemos poner un gas en un pistón con peso constante sobre él. En este caso puede ser la presión atmosférica, y nosotros lo podemos ver en la gráfica como una línea horizontal. Después tenemos el proceso isocórico, que es el volumen constante, y también es una línea vertical. En este caso es una línea vertical recta, porque no hay cambio, no hay subida y bajada como lo podemos ver en un proceso isotérmico. Aquí podemos poner un ejemplo: una olla de presión es un sistema cerrado en un recipiente rígido. El siguiente proceso es el adiabático, que estamos hablando que es donde el calor es igual a 0, y esa es una hipérbola más pronunciada que la isotérmica, o sea, desciende más rápidamente de izquierda a derecha. Y un ejemplo podría ser una compresión rápida de un gas en un cilindro, porque no hay tiempo para intercambiar calor como podría ser en un motor de diésel. En sistemas biológicos, el intercambiador de calor en un bioreactor mantiene la fermentación. El proceso de fermentación es esencialmente en estado isotérmico. Ocurre una filtración tangencial, y esta opera a presión constante, o sea, a isobárica, y la expansión de los gases en este sistema de esterilización puede aproximarse a condiciones adiabáticas. Esto con respecto a los equipos que se utilizan en bioreactores y donde se generan fermentaciones. Con eso tiene que ver mucho el de balance de energía. Justo ahorita hablando de bioreactores, un bioreactor esencialmente es un sistema termodinámico abierto donde aplicamos balances de energía. Por ejemplo, cuando está en operación, el balance se expresa como entrada de energía igual a salida de energía más acumulación de energía. Si nosotros manejamos una aceleración, un enunciado matemático, sabemos que tenemos una fuente de calor, calentamiento, o sea, Q calentamiento, que proviene de resistencias eléctricas o camisas de vapor, más calor de agitación, que podríamos ejemplificarlo como energía que disipa el agitador mecánico del equipo, más un calor metabólico que está generado por los microorganismos que nosotros estamos manejando dentro del bioreactor. Puede ser una fermentación de la levadura, que en fermentaciones de Saccharomyces cerevisiae puede ser desde 0.5 a 5 kilowatts por metro cúbico. Y bueno, esto es igual al calor de enfriamiento, que esto se genera por camisas de agua fría o serpentines que tiene el equipo, más el calor perdido, que generalmente es por convención, radiación a través de las paredes de los bioreactores, y esto se le tiene que sumar el calor de salida, que es un calor sensible que sale, más la energía interna o la delta de la energía interna, que sería el cambio de la energía interna del sistema, y esto depende de la temperatura de composición que nosotros estemos manejando en un bioreactor. Por ejemplo, la fermentación, como mencionaba, a gran escala, ya en la industria, por ejemplo, para producir penicilina, hay que contabilizar el calor generado por el metabolismo. Generalmente para la penicilina se usa Penicillium quirosegenum, que es una especie de hongo, y de hecho es enorme el calor generado por este microorganismo. Y también hay que contabilizar el calor perdido por las paredes del reactor, el calor agregado o removido por los sistemas de control, y un balance incorrecto pues puede echarnos a perder el cultivo de este microorganismo. Y bueno, esto está relacionado con las máquinas térmicas. Las células son máquinas térmicas. Sorprendentemente podemos analizar a las células como máquinas térmicas microscópicas. Sabemos que las máquinas térmicas es un sistema termodinámico que opera de manera cíclica y que absorbe calor de una fuente de alta temperatura
y lo transforma en trabajo mecánico útil y va a disipar el calor restante a un sumidero de baja temperatura. Le podemos poner el ejemplo en sistemas biológicos en la mitocondria. La mitocondria es justo nuestra pila que nos da energía en el cuerpo. Esta opera entre dos reservorios térmicos, que es el gradiente de protones a alta energía, que es la fuente caliente, y el estado reducido a baja energía, que se podría decir que es el sumidero frío. La mitocondria convierte parte de esta energía en trabajo químico, que, como vimos anteriormente, es el ATP, y tiene una eficiencia que puede alcanzar hasta el 40%, y lo podemos estar casi comparando como con un motor de automóvil, y esto es bastante interesante. Y bueno, retomando justo y mezclando estos conceptos, y la segunda ley de la termodinámica, que nos dice la direccionalidad de los procesos biológicos, cabe mencionar y recordar que la segunda ley explica que ciertos procesos biológicos son unidireccionales. En esencia, ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia al 100%, siempre deberá existir una disposición de calor hacia un sumidero frío. Esto, recordemos, es el enunciado de Kelvin-Plan. Y por otro lado, también es importante que un dispositivo funcione de manera cíclica, sin otro efecto que transferir calor de un cuerpo frío a uno caliente. Esto nos recuerda el enunciado de Clausius. Y en las áreas biológicas o la direccional en los procesos biológicos podemos tener el flujo de electrones en la cadena respiratoria, que también es una actividad que realiza la mitocondria. Esta cadena respiratoria siempre va a haber donadores de protones con alto potencial de reducción, y se van a donar a aceptores con bajo potencial, pero nunca al revés. Esto es análogo al flujo de calor de caliente a frío. Y para revertirlo, como por ejemplo en la fotosíntesis, se requiere una entrada masiva de energía externa. En este caso, pues sería la luz solar. Pero pues nosotros no somos plantas, sin embargo existe en la naturaleza. Y bueno, ¿cuáles serían los límites de la eficiencia en sistemas biológicos? Pues retomamos el concepto de la máquina de Carnot, que es un ciclo térmico reversible. La máquina de Carnot nos da el límite teórico máximo de la eficiencia, y eso está denotada por la letra griega eta, que es igual a 1 menos T2 menos T entre T1. Y bueno, la eficiencia celular es un ejemplo. La célula es muy interesante porque opera en una temperatura de 37 grados, que vendrían siendo 310.15 Kelvin, pero también ya estando muy en un límite serían los 25 grados, que aproximadamente son 298.15 Kelvin, y tienen una eficiencia máxima de solo 4%, y entonces dirías, bueno, y eso pues es poquito. Sin embargo, las células logran una eficiencia mucho mayor en conversión química, pues porque no son máquinas térmicas puras, como si fueran un motor, sino son electroquímicas. Este límite aún se aplica a procesos como la termogénesis. La termogénesis es el proceso por el cual el cuerpo genera calor, aumentando su temperatura. Este mecanismo es esencial para mantener la homeotermia. Eso quiere decir la temperatura corporal constante, que es entre 37 grados en humanos, porque otros animales pues les llaman fríos y son rumiantes y son diferentes. Y esto es vital para el funcionamiento óptimo justo de la célula. Y bueno, lo siguiente que veremos es la entropía, que es un tema que me gusta mucho, y recordemos el concepto de desorden molecular, pero esto aplicado a bioquímica. Recordemos que la entropía mide el desorden molecular, y ese aumento es la fuerza impulsora de muchos procesos bioquímicos. Y recordemos la sentencia que asevera que es una diferencial, la delta de la S de entropía, que es una integral del calor sobre la temperatura, y nos dice que de proceso si es reversible o no. Y en este caso, en sistemas biológicos lo aplicamos al plegamiento de las proteínas.
El plegamiento de proteínas está dominado por la hidrofobicidad de los aminoácidos que la contienen. Hay regiones no polares que se entierran, por así decirlo, se meten hacia adentro porque no les gusta el agua, y esto pasa porque al hacerlo, al liberar moléculas de agua ordenadas alrededor de ellas o al esconderse de ellas, aumentan la entropía total del sistema. El orden proteico se paga, por así decirlo, con un desorden del agua. O sea, esta situación, como vemos en la imagen, hace si se pueden plegar las proteínas. Recordemos que el esqueleto de las proteínas, los aminoácidos que tienen que si no les gusta el agua se meten hacia adentro, y los que les gusta el agua están afuera. Y bueno, esto es importante porque un mal plegamiento puede generar algo que está de moda o que se conoce como priones, que son proteínas mal plegadas y que pueden causar enfermedades muy feas como el mal de las vacas locas. Ahora, esto es importante porque de todo esto tiene una relación termodinámica y en la aplicación que se puede dar en biotecnología. Por ejemplo, en la vida cotidiana, pues la termodinámica es el esqueleto vertebral de la ingeniería en bioprocesos. Podemos diseñar bioreactores, control de procesos, purificar productos, aplicamos equilibrios de fase, escalar procesos. La importancia es que cada decisión en biotecnología tiene implicaciones termodinámicas, porque seleccionamos, por ejemplo, una temperatura de fermentación óptima para diseñar sistemas de recuperación de productos energéticamente eficientes. Si no hacemos esto, pues nos va a salir costoso e inviable. Un ejemplo integrador de todos estos conceptos en la producción industrial podría ser el etanol. Cuando producimos etanol, desde el balance energético de la fermentación para usar el organismo Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, aquí estaríamos aplicando la primera ley de la termodinámica, y para calcular la eficiencia máxima teórica de la conversión de glucosa a etanol, que es lo que estaría haciendo el microorganismo, aplicaríamos la segunda ley. Después, para los procesos de destilación azeotrópica y purificación, generaríamos un diagrama de fase, y cada esta etapa está gobernada por principios termodinámicos, y esto pues tiene referencia con la viabilidad del proceso. El equilibrio termodinámico y la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio en el cuerpo también. Los organismos vivos nunca están en equilibrio termodinámico completo, pero mantienen un estado estacionario cerca del equilibrio. Por ejemplo, la homeostasis glucémica es un ejemplo de cuasi equilibrio. Cuando comemos, la glucosa sanguínea aumenta, pero mecanismos de retroalimentación como la insulina la regresan a niveles normales. Este equilibrio dinámico consume energía continuamente y está en armonía justo con la segunda ley de la termodinámica. Entonces, pues está en todos lados. Y bueno, finalmente, como conclusión podemos decir que la termodinámica proporciona un marco fundamental para entender, diseñar y optimizar procesos biotecnológicos. Como futuros biotecnólogos, en este caso yo como biotecnóloga, estos principios nos equipan, nos dan herramientas para obtener, no solo para poder diseñar equipos existentes, innovarlos, para operarlos. Podemos inclusive generar biosensores basados justo en estos principios, o crear hasta nuevos procesos biológicos sostenibles que pueden ser sintéticos, lo que llaman biología sintética. Pues la termodinámica es esencial en esencia.
es el lenguaje de la habilidad en biotecnología. Para profundizar estos temas, yo recomendaría las referencias citadas, particularmente el texto de Doran, para la aplicación de semioprocesos. Yo quiero agradecer la atención de la figura académica, el ingeniero José Vicente Mejía Orduña, y quedo abierta a preguntas sobre cómo estos principios termodinámicos se aplican en sus áreas específicas de interés en biotecnología. Ahí estamos en contacto en la plataforma. Gracias por su atención.